edad 78 años. Me llamo Idelma Susana Borgiatino. Soy viuda de primeras nupcias de Juan Carlos Frey. Vivo en esta ciudad hace muchos años y soy martillera pública y corredora de comercio. 50 años de trabajo en Escribanía Palmero y toda mi vida he trabajado, si no es en Escribanía, pues en otro lado, excepto un pequeño periodo, digamos, cuando mis niños eran chiquitos y después retomé también mi trabajo, ¿no? De muy joven, porque yo fui siempre muy lectora. La biblioteca Almafuerte tenía el Club Almafuerte tiene una biblioteca y la biblioteca Sarmiento. Íbamos a leer y a retirar y llevar libros. Y además a la Academia de Dactilografía. Escribanía Palmero tenía que reponer una empleada que había dejado vacante y andaba buscando una chica que cubriera ese cargo. La señora de Argüello me recomendó, ella tenía la Academia de Dactilografía, te hablo de muchos años, no sé si serán, qué sé yo cuántos, 60 por lo menos. Esto es una historia de antigüedad. Me recomendó, me fueron a hablar y yo acepté con dudas porque no sabía, era muy jovencita. Y ellos, bueno, sin compromiso recíproco, ni de mi parte ni de parte de ellos. Estaba el señor Pauletti, que era secretario del Colegio Nacional y trabajaba también ahí a la mañana y a la tarde cuando volvía. Y entonces él llevaba el protocolo y a mí me dieron las copias. Había otra persona que colaboraba, con mandados, con cosas así. Y yo empecé a copiar y me empezó a gustar y enseguida me dieron el papel sellado para que ya pudiera copiar el papel sellado, que es el testimonio que después se inscribe en Córdoba. Y hacer fichas, las fichas de dominio no eran como las matrículas de ahora, las fichas de dominio eran un fichón, le decíamos, los fichones grandotes que todavía hay, que están encuadernados en el registro general. Y después de hacer el testimonio se hacía la ficha de dominio, ficha de transferencia, para catastro, certificados de renta, se armaba un legajo y se enviaba a Córdoba para su inscripción. Y a ellos les agradó que yo trabajara y a mí me agradó el trabajo. Y así continué unos cuantos años hasta que me casé. Cuando me casé fui a trabajar a Escribanía López Seoane. Me tomaron directamente en el protocolo ahí y ahí estuve también. Yo ya había aprendido muchísimo, porque aparte me gustaba meterme en el trabajo, inmiscuirme, ver cosas, trabajos ya hechos. Había unos tomos amarillentos, viejísimos, en un pasillo que servía de archivo. Y yo me metía ahí, sacaba esos tomos viejos que eran de un registro 77 que ya había caducado y los habían donado a la Escribanía. Y eran de papel de seda. Yo tenía que poner una hoja de resma abajo de la hoja esa para poder, porque ya estaban medio borrados. Pero eran correlaciones de 20 años de títulos muy interesantes, a mí me apasionaban. Y estaba también anexado el estudio jurídico de los doctores Juan Palmero y Audano, que eran primos hermanos de ellos, y Juan Palmero, hermano de Antonio Palmero, que era el escribano, de quien tengo un recuerdo de un profesional extraordinario, con gran ética, una gran persona, una gran persona. Entonces ellos hacían, porque el abogado empezaba la sucesión con la declaratoria y la terminaba con la adjudicación judicial en ese momento. Entonces esas hijuelas eran una fuente de información con correlaciones de 20 años. Yo las leía con avidez, me encantaba, porque había una particularidad. Las familias en ese entonces eran muy grandes, familias de colono que iban comprando pequeñas porciones de campo, las iban anexando de palabra, eran limítrofes casi siempre, habían hecho una extensión considerable, pero ocurría que tenían distintas inscripciones, distintos dominios, algunos derechos no inscritos, porque se iban sucediendo las familias eran numerosas y la que seguía también era numerosa,
Y bueno, y había que blanquear esos títulos. Eso conllevaba un análisis muy profundo de todos los derechos que cada individuo tenía, porque estaba el tío soltero que había dejado sus derechos a un preferido, bueno, había de todo, así que había que sacar el quebrado de cada proporción, de cada individuo, sacar el denominador común, sumar esos quebrados, sumar después la totalidad, y tenía que cerrar el 100% de todas las parcelas y después recién hacerlas, ¿no? Bueno, después todo eso se llevaba a un plano que hacía un ingeniero, y después nosotros protocolizábamos el plano, se inscribía el plano y se hacían los arreglos de familia. Llega el momento que las familias querían arreglar su situación y se hacían los arreglos de familia. Entonces, a mí ese trabajo me apasionaba, me encantaban esa problemática de los quebrados, siempre me gustaron, para mí era un caramelo dentro de todo lo que podía hacer. El escribano tiene una función que es dar fe en lo que hace. Las familias se juntan, sí, con a veces, pero se juntan, primero se juntaban, cuando había fallecido 1, 2 o 3 o 4, lo que fuera, bueno, se juntaban en el estudio de Palmero. Y ahí yo digo una anécdota muy graciosa, porque una vez se peleaban con un acordeón y estaba el doctor Juan Palmero con la... Porque gracioso había poco, ahí había mucha seriedad y concentración, no hay cosas chistosas, digamos. Bueno, y después resulta que también se les hacía entender que ellos tenían esa proporción, a lo mejor pensaban que tenía más o menos, pero conforme a títulos era así, si querían arreglar diferente, se llegaba a acuerdos con el asesoramiento, ¿no? Y se llevaba al papel. Yo trabajé hasta que me casé, dije, ¿no? Y cuando después de trabajar en López Eguane, rendí en grandes motores Fiat, que eran unos trabajos prestigiosos, y con un examen que había que hacer notas, certificados, solicitudes, que me fue muy bien, pero ocurrió que quedé embarazada, falta de programación. Y a mí me hubiese gustado, aparte de la importancia de ese trabajo, también muy prestigioso, no sé si estará la planta, era una planta italiana, no sé si todavía estará, pero yo tenía solo 2 viajes para hacer. Yo vivía en Barrio Parque Montecristo y me hacían mal los... No pude continuar, el olor a nafta, la frenada, volví. Bueno, dejé de trabajar y pasaron unos años y volví a Las Varillas, a mi patria grande, le digo yo, a esta querida ciudad, y ahí yo tenía que trabajar, ahí ya no me buscaron. Yo fui a pedirle trabajo al escribano Palmero. En realidad estaban cubiertos en ese momento. Uno en el protocolo, otro las copias y todo lo del trabajo, otra persona que ayudaba. Y me dijo, Susana, estamos cubiertos con toda gente buena, conocida. Pero hay algo que a mí me gustaría que hicieras, que son las planillas de beneficios eventuales, el impuesto a los beneficios eventuales. En ese entonces era Dirección General Impositiva, ahora es AFIP, pero requería una liquidación realmente trabajosa, porque conforme a lo que había comprado la persona, al precio que había comprado, a las mejoras que había introducido, a la ganancia que había obtenido en los años de posesión, de tenencia de ese inmueble, de ser el titular dominial, había que hacer un balance y conforme a ese balance se pagaba el impuesto. Y yo dije, bueno, yo las quiero hacer bien. Me anoté en un curso que dictaba esos impuestos en San Francisco, que era todos los sábados. Viajaba todos los sábados a San Francisco, mientras me ensayaba con las planillas, ayudaba en otras cosas también, porque era una escribanía de mucho movimiento, mucha clientela, con gente de zona rural, muchísima gente. Y las aprendí a hacer muy bien. Y quiso el ajedrez de la vida, en el cual somos nosotros el tablero y nosotros somos las piezas, y eso es un tablero la vida. Quiso que me fuera quedando sola por enfermedad del señor Pauletti, por un nombramiento en una empresa importante de la otra chica, porque al otro lo nombraron en una entidad bancaria. Lo cierto es que me quedé sola con el protocolo, el registro de intervenciones, que era una cosa nueva, hacer las actas de certificación, y todo, y había que hacer la escritura en papel sellado, ir redactándola, hacer el acta de certificación,
hacer la planilla, los fichones de registro, las fichas de catastro, los certificados de renta, armar el legajo, mandarlo. Y aparte también se había impuesto una modalidad que era declarar la tenencia de armas. Venían las mujeres con el arma. Yo tenía que sacarle las características, hacer la declaración jurada, hacer el acta, se firmaba y se iban a la policía con todos esos elementos. A veces había colas, porque nunca se dieron turno, había colas para hacer. Yo digo, en una de esas se les escapa un tiro y acá se termina la historia.